Biología molecular y neurociencias en Ciudad Universitaria. Antes que nada, me quiero detener en la última parte del título, que dice infección por virus del dengue, porque quiero explicar dos conceptos que me parecen fundamentales para esta tesis, que son el concepto de infección y el concepto de virus. Para hablar de infección, quiero contar un poco de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas generan alrededor de 1/4 de los decesos humanos a nivel mundial, más que todas las formas de cáncer combinadas y solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Son enfermedades no transmisibles, es decir, que son contagiosas, a diferencia de las no transmisibles o crónicas, como es el caso de las cardiovasculares, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos enfermedades que generan alrededor de 1/4 de los decesos mundiales, que son contagiosas. Es lógico pensar que es un tema totalmente relevante de ser estudiado. Y es por eso que desde mediados del 1800 muchos científicos se abocan a el estudio y la identificación de los distintos agentes causantes de estas enfermedades infecciosas, que se los conoce comúnmente como patógenos. Entre los tantos patógenos que se conocen que generan enfermedades en humanos, los más comunes son los virus y las bacterias. Entonces ahora podemos pasar a hablar un poco de los virus. Para eso voy a mostrar una serie de definiciones que encontré en distintos lugares. Esta es una, sacada del libro Strayer. Dice que los virus son elementos genéticos encerrados en envolturas proteicas que pueden moverse de una célula a otra, pero son incapaces de crecer independientemente. Otra definición, por ejemplo, sacada del libro Alberts, dice que los virus son esencialmente fragmentos de ADN o ARN y generalmente codifican para un número relativamente pequeño de productos génicos y están envueltos en una capa protectora de proteínas. Entonces, si tenemos en cuenta estas definiciones que cité, los virus parecerían ser más bien un set de elementos químicos organizados más que una entidad viva. Y de hecho es lo que actualmente se cree, es lo que más establecido está, que los virus no son seres vivos, no son entidades vivas. Sin embargo, uno puede encontrar otro tipo de definiciones, como esta que vemos acá, por ejemplo, que dice, llamativamente, a pesar de que los biólogos durante muchísimo tiempo apoyaron la versión de que los virus son simplemente cajas de químicos, tomaron ventaja de la actividad viral en las células hospedadoras para determinar cómo los ácidos nucleicos codifican para proteínas. De hecho, gran parte de la biología molecular moderna se basa en información obtenida a través de los virus. Otra frase, por ejemplo, de Didier Raoult, un microbiólogo y virólogo francés, dice que la enorme complejidad de los complementos genéticos de los mimivirus desafía las fronteras de lo establecido entre los virus y otros organismos celulares parasitarios. Entonces acá, si miramos estas otras definiciones que encontramos, nos podríamos empezar a preguntar, ¿están vivos los virus? Por eso acá tenemos este esquemita como un checklist de ciertas características típicas de los organismos vivos y las vamos a repasar para el caso de los virus. ¿Los virus son capaces de mantener homeostasis? No, la realidad es que no. Esto es un punto a favor de que no son entidades vivas, no son capaces de mantener sus condiciones internas de manera estable. ¿Son capaces de tener niveles de organización? Sí, los virus presentan genomas de ADN o ARN formados por ácidos nucleicos, sintetizan sus propias proteínas formadas por aminoácidos. Por otro lado, ¿los virus son capaces de reproducirse o de usar energía? Esto tiene un signo de pregunta porque es algo discutible, porque no hay duda de que los virus se replican, son capaces de multiplicarse, pero esto lo hacen solo en contexto de infección de una célula hospedadora, en donde utilizan a la maquinaria y a la energía de la célula hospedadora para cumplir con las funciones necesarias para su multiplicación. Con lo cual tampoco obtienen su propia energía ni usan su propia energía, sino que usan la energía de la célula hospedadora. ¿Son capaces de crecer los virus? No, son incapaces de crecer, como mencionamos en una de las definiciones anteriores. Y por último, ¿son capaces los virus de adaptarse al ambiente? Esta es una pregunta importante porque lo que nos está preguntando es si los virus son capaces de evolucionar. Y hay muchas evidencias a favor de esto, a favor de que los virus evolucionan. Un ejemplo es el de algunos virus que son capaces de establecer dos fases, una fase lítica, en donde replican activamente, y una fase lisogénica, en donde se incorporan al genoma de la célula hospedadora en caso de que haya insuficiencia energética. Esto es un ejemplo claro de una adaptación de este grupo de virus a condiciones adversas. También existe el ejemplo, por ejemplo, de la gripe, que es un virus que tiene una alta tasa de mutación, y debido a esa alta tasa de mutación es que los sistemas inmunes de las personas
les cuesta defenderse ante las distintas cepas de gripe que van apareciendo por las mutaciones. Es una de las cosas que genera complicaciones respecto al tema de las vacunas. Por eso uno tiene que vacunarse contra la gripe año a año. Entonces, bueno, diciendo esto, vemos que cumplen algunas cosas, no cumplen algunas cosas, entonces nos quedaríamos así, ¿no? Preguntándonos nuevamente, ¿están vivos los virus? Bueno, yo quiero aclarar que el consenso claramente establecido es que no, y no vengo a traer la idea de que los virus son entidades vivas, pero simplemente me parecía importante mencionar esto como para que tengamos en cuenta que, si bien no son entidades vivas, porque no están formadas por células, no son capaces de reproducirse independientemente, de mantener sus condiciones internas estables, no son capaces de crecer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un virus, si bien no es una entidad viva, tampoco es una roca, digamos, ¿no? Entonces ahora quiero hablar del virus del dengue. El virus del dengue es un virus de la familia de los flavivirus. Flavi viene de flavus en latín, que significa amarillo. Ese es en honor al virus de la fiebre amarilla, que fue el primer virus humano descubierto en 1901. Es transmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti, al igual que otros flavivirus. Y según la Organización Mundial de la Salud, es una de las 10 amenazas a la salud mundial, con alrededor de 390 millones de infecciones por año, y algo que es muy importante es que no existe hasta el día de hoy una vacuna realmente efectiva contra este virus. Por eso, hace más de 40 años que Donald nos viene avisando, compañeros, chequen dengue, chequen dengue. El virus del dengue se clasifica en 4 serotipos diferenciados por inmunoreactividad. Hace poco se descubrió un quinto serotipo. Estos 4/5 serotipos poseen un genoma de ARN, y por ese motivo se lo define como un virus de ARN, que tiene 11 kilobases de longitud dicho genoma, es monocatenario de polaridad positiva, y se traduce en una única poliproteína compuesta por 3 proteínas estructurales que son fundamentales para el mantenimiento de la estructura del virión, y 7 proteínas no estructurales que se encargan principalmente de la replicación del genoma viral. Entre ellas se encuentra NS5, que es esta que vemos acá en rojo, que es específicamente la polimerasa viral. Es una proteína de gran tamaño, de alrededor de 103 kilodalton. Su actividad polimerasa reside en el dominio carboxilo terminal, mientras que en el dominio amino terminal presenta una actividad metiltransferasa responsable del capping del extremo 5' del ARN viral. Ahora quiero hablar un poco de la infección viral, la infección por virus del dengue. La infección comienza cuando una partícula viral es reconocida por receptores en la membrana de la célula hospedadora. Esto genera que la partícula se internalice por endocitosis mediada por receptor. Luego el pH ácido del endosoma genera cambios conformacionales en la proteína E del virus, y esto genera la fusión de la membrana del virus con la membrana del endosoma y la liberación del genoma viral al citoplasma celular. Luego el genoma es transportado al retículo endoplasmático, donde se produce la traducción de esta poliproteína, que es modificada ya sea como post-traduccionalmente, dando origen así a las 10 proteínas virales. Entre ellas se encuentra NS5, que se encarga de replicar el genoma viral, primero sintetizando la cadena negativa, complementaria al genoma viral, para luego utilizarla como molde para sintetizar el genoma viral y así amplificarlo. Una vez amplificado el genoma viral y sintetizado las proteínas celulares, el virus comienza a ensamblarse, ayudado por la maquinaria y la energía que le brinda la célula hospedadora. Muchas moléculas y proteínas de la célula hospedadora ayudan en este proceso. El ensamblado comienza en el retículo endoplasmático, continúa con una serie de modificaciones en el aparato de Golgi, y finalmente todo esto termina en la excreción del virión maduro por medio de exocitosis. Ahora, habiendo mostrado esto, parecería ser como que uno habla de que la célula es incapaz de notar esto y defenderse ante esto, y ante la replicación del virus, pero la realidad es que no. La célula, a medida que el virus comienza a replicar, elabora una respuesta a modo de defensa, y esa es la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata comienza entonces con el reconocimiento de los virus por medio de receptores específicos, lo cual desencadena en un estado antiviral a nivel celular y lleva también una respuesta inmunológica global. En el caso de que haya una infección por dengue, así como por otros virus de ARN, el reconocimiento está dado por unos receptores conocidos como RLRs, por RIG-I Light Receptors, entre los cuales se encuentra el propio RIG-I, que es el que vemos acá. Cuando hay una infección por dengue, RIG-I reconoce el genoma viral. Esto genera de manera muy simplificada su activación, y dicha activación, también de manera simplificada, genera la activación de 2 complejos, que son estos que marco acá. Uno conteniendo una quinasa, que permite la activación del factor de transcripción NF-kappa-beta, y otro conteniendo 2 quinasas, que permite la activación de los factores IRF3 e IRF7.
Estos factores fosforilados y NF-kappa beta activado migran, traslocan al núcleo, en donde inducen la expresión de genes proinflamatorios y de interferones de tipo 1, como es el caso de interferón alfa e interferón beta. Los interferones producidos son liberados al exterior celular, en donde pueden ser captados por la misma célula u otras cercanas, por medio de una proteína transmembrana que funciona como receptor de interferón. Dicha proteína, en el caso de unirse a interferón, se activa mediante la activación de una proteína quinasa citoplasmática asociada al receptor conocida como JAK1. Esto también, de forma muy simplificada, genera una serie de eventos río abajo que desencadena la inducción de cientos de genes inducibles por interferón o ISGs, por Interferon Stimulated Genes, como por ejemplo ISG15 o IFIT1. Quiero decir que estos dos genes que menciono acá, y interferón alfa y beta, no los menciono de manera casual, sino que los vamos a ver más adelante. Por otro lado, quiero hablar del splicing. Como saben, todos los genes eucariotas que codifican para proteínas son transcriptos por la ARN polimerasa 2. Esto da origen a ARN mensajeros, que son precursores, que contienen exones, que son estos rojos que vemos acá, e intrones. El splicing es un proceso cotranscripcional que consiste en la remoción de dichos intrones y el empalmado de los exones para dar origen así a un ARN mensajero maduro. Existen ciertas variaciones en el proceso de splicing conocidas como splicing alternativo. Dichas variaciones generan la inclusión y exclusión diferencial de ciertos exones e intrones, o parte de ellos, lo cual permite que se formen diferentes isoformas de ARN mensajero y a su vez diferentes isoformas proteicas a partir de un mismo gen, lo cual aumenta enormemente la variabilidad genética y la complejidad de los organismos que portan splicing alternativo. Entre los distintos eventos de splicing alternativos que se conocen, uno de ellos es la exclusión de exones o exon skipping, que es lo que vamos a representar acá. Acá tenemos un ARN mensajero precursor, que puede sufrir un evento de splicing, dando origen a un ARN mensajero maduro que contiene los 3 exones, y un evento de splicing alternativo, dando origen a un ARN mensajero que excluye al segundo exón. Por otro lado, lo último que quiero decir del splicing alternativo es que puede regular los niveles de una proteína mediante la inclusión de lo que suelen llamarse exones venenosos o poison exons, los cuales, en caso de ser incluidos, debido a tener codones stop prematuros, generan que dicha isoforma de ARN sea degradada por un mecanismo conocido como nonsense mediated decay. Entonces, por ejemplo, en el caso de exon skipping, si el exón 2 fuese un exón venenoso, tendría un codón stop prematuro, y en caso de ser incluido, generaría que dicha isoforma, esta que vemos acá, sea degradada por NMD. Por otro lado, quiero hablar de SAT1. SAT1 es una proteína capaz de regular el contenido celular de poliaminas, que son pequeñas moléculas alifáticas y abundantes en las células de mamífero. Entre ellas se encuentran las que vemos acá, las esperminas y las espermidinas. SAT1 se puede inducir la acetilación de estas poliaminas por medio de SAT1 mediante la inducción de interferones de tipo 1, que son los que mencionamos en la respuesta inmuninnata. Y dicha acetilación genera una disminución de la disponibilidad celular de estas poliaminas, ya sea porque son excretadas al medio extracelular o porque son oxidadas por una enzima específica. Esto es muy importante porque muchos virus requieren de las poliaminas celulares para varios procesos uno o varios aspectos de su proceso replicativo, como es la traducción de sus proteínas, los procesos de transcripción o de replicación. Por último, quiero decir que SAT1 presenta un evento de splicing alternativo, de exon skipping y de la inclusión de un exón venenoso, que es el exón 4 que vemos acá, que en el caso de ser incluido genera una isoforma no productiva de SAT1 que es degradada por NMD, y en el caso de ser excluido genera una isoforma productiva de SAT1 que da origen a la proteína. Lo último que quiero decir es que SAT1, debido a que es regulado por interferón de tipo 1 y a que es capaz de modular la replicación viral debido a la modulación de los contenidos celulares de poliaminas, es definido como una proteína antiviral. Por último, quiero hablar de RBM10. RBM10 es un factor auxiliar de splicing, que son factores que ayudan durante el proceso de splicing. Específicamente es una proteína de unión al ARN involucrada en el splicing de ARN mensajeros precursores, que ha recibido creciente atención debido a que mutaciones en el gen o la pérdida completa de su función se asocia a diversas patologías humanas. Presenta 2 motivos de unión al ARN o RNA Binding Motifs, y por eso recibe su nombre, RNA Binding Motif 10. Y otra cosa que es importante es que estudios de RNA-seq o secuenciación masiva de ARN realizados de manera relativamente reciente mostraron que bajo 2 condiciones particulares, que son la sobreexpresión de RBM10 y el silenciamiento de RBM10,
había cambios, gran cantidad de cambios en los patrones de splicing de ARN mensajeros precursores. Esto llevó a decir que RBM10 favorece la exclusión de exones alternativos o el exon skipping mediante su unión a los intrones flanqueantes de dichos exones. Por último, quiero mencionar que RBM10 fue reportado que interactúa con la proteína NS5 del virus del Zika. Esto es algo que no es menor porque la proteína NS5 de Zika es muy parecida a la proteína de dengue, que ya la mencionamos anteriormente, y es la polimerasa viral. Entonces, como ven, las cosas parecerían empezar a relacionarse. Relacionamos a SAT1 con lo que sería la respuesta inmune innata por la regulación por interferones de tipo 1, relacionamos a RBM10 con el exon skipping, y a su vez, algo que quiero decir es que particularmente entre los eventos de exon skipping que SAT1 regula, que se vieron en sRNA-seq, se vio específicamente el evento de exon skipping del splicing del exon 4 de SAT1, en donde RBM10 favorece a la isoforma productiva de SAT1. Y por otro lado vimos relaciones entre RBM10 y NS5 de Zika, que es muy parecida a la polimerasa viral del dengue, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a los objetivos, en donde vamos a tratar de explicar por qué estas cosas se relacionaron así. El objetivo general fue ahondar en las interacciones dadas entre los componentes del virus del dengue y de la célula hospedadora, específicamente indagar acerca del rol que cumple el factor RBM10 en la respuesta de células humanas en cultivo ante la infección por virus del dengue. Estuvo asociado a varios objetivos específicos. Uno de ellos fue ahondar en la actividad regulatoria que ejerce dicho factor, RBM10, sobre eventos de splicing de transcriptos de genes involucrados en la modulación de la infección por virus del dengue, específicamente sobre el gen de SAT1. Otro objetivo específico fue analizar la regulación del evento de splicing del exon 4 del ARN mensajero de SAT1, al combinar la infección por el virus del dengue con cambios en los niveles de expresión de RBM10. Por último, se intentó ahondar en la posible participación de RBM10 en la respuesta inmune innata. Entonces ahora vamos a pasar a los resultados de esta tesis, y antes que nada quiero mencionar que los trabajos realizados en los últimos años por nuestro laboratorio, en colaboración con los laboratorios de las doctoras Sibel García y Andrea Gamarnik, dieron como resultado la elaboración de un manuscrito que se encuentra en proceso de revisión, que es este que vemos acá, el cual despertó varios interrogantes acerca de cómo RBM10 era capaz de interferir y atenuar la infección de células humanas por el virus del dengue. Algunos de esos interrogantes son abordados como parte de los experimentos de esta tesis, que se encuentra enmarcada en el proceso de respuesta al referato recibido acerca de este manuscrito. Entonces me parece muy importante mencionar que antes de mostrar cada resultado obtenido en esta tesis, voy a citar una serie de antecedentes que son los que llevaron a los experimentos de dichos resultados. Para eso primero voy a citar un antecedente global, en donde experimentos de RNA-seq realizados en colaboración de nuestro laboratorio con el de la doctora Andrea Gamarnik, mostraron que en contexto de infección viral, las células hospedadoras presentaban cambios en numerosos patrones de splicing de ARN mensajeros, y algo que llamó mucho la atención es que en particular el evento de splicing del exon 4 de SAT1 se encontraba incluido en ellos. Por eso lo primero que se hizo fue intentar en nuestro laboratorio validar dicho RNA-seq. Para eso se hicieron experimentos de infección de células humanas con el virus del dengue, y luego se midieron variaciones en el splicing del exon 4 de SAT1 por medio de RT-PCR punto final, que es lo que vemos acá. Lo que estamos viendo acá son geles de agarosa, son bandas en geles de agarosa. La banda esta de aquí arriba es la más pesada y representa la inclusión del exon 4 de SAT1, mientras que la de abajo representa la exclusión de dicho exon y la isoforma no productiva de SAT1. Lo que vemos es que la infección por virus del dengue parece estimular la inclusión del exon 4, es decir, la isoforma no productiva, frente a la isoforma productiva de SAT1. Por último, lo que se vio es que la infección viral también puede modular los niveles proteicos de RBM10. Cuando las células son infectadas con el virus del dengue, los niveles de proteína de RBM10 disminuyen. Entonces ahora sí podemos pasar al primer antecedente que antecede al primer resultado de esta tesis, que es que RBM10 regula el splicing alternativo del ARN mensajero de SAT1. Como mencionamos en la introducción, esto había sido visto en un RNA-seq, pero particularmente había que validarlo. Para eso se hicieron experimentos de silenciamiento de RBM10 y luego experimentos de real-time PCR. Los resultados fueron los siguientes. Lo que vemos acá es que el silenciamiento de RBM10 generó un aumento en el cociente de inclusión y exclusión del exon 4 de SAT1. Con cociente de inclusión y exclusión nos referimos a la proporción de la isoforma no productiva, es decir, la que incluye el exon 4 de SAT1,
frente a la proporción de la isoforma productiva, que es la que excluye al exon 4 de SAT1. Lo que vemos es que el silenciamiento genera un favorecimiento de la isoforma no productiva de SAT1. A su vez acá por Western blot se corroboró que el silenciamiento había sido efectivo, donde se ve que los niveles de RBM10 disminuyeron notablemente. Otra cosa que se hizo en nuestro laboratorio fue chequear que la sobreexpresión de RBM10, que ocurría con la sobreexpresión de RBM10 y la modulación del splicing de SAT1, y se ve claramente que al sobreexpresarse RBM10 disminuye significativamente el cociente de inclusión-exclusión, lo cual tiene sentido si pensamos en lo que había sido reportado por bibliografía de que RBM10 favorece el exon skipping, se estaría favoreciendo la isoforma productiva. Entonces, estos antecedentes llevaron a la primera pregunta que dio origen al primer resultado de esta tesis, que fue que si los cambios observados sobre el splicing del exon 4 de SAT1 eran consecuencia específica de la acción de RBM10 o eran consecuencia de la acción del siRNA utilizado para el silenciamiento de RBM10 sobre otros genes o ARN mensajeros blancos, es decir, efectos off-targets. Para eso se hicieron experimentos de silenciamiento y rescate de RBM10, que más adelante vamos a explicar bien por qué este tipo de experimento sirve para responder esta pregunta. Pero primero hay que contar que hubo que poner a punto varias cosas. La primera de ellas fue la extracción de ARN total de células humanas de la línea A549 en cultivo, y eso es debido a que... perdón, ¿se escucha bien? Sí. Ok, eso es debido a que cuando empecé a realizar estos experimentos de silenciamiento y rescate y extraje mis muestras de ARN, lo primero que hice fue chequear la integridad de dichas muestras, corriéndolas en electroforesis de gel de agarose, y obtuve resultados como el siguiente, en donde vemos claramente una mala extracción, ya que entre las calles 4 a 9 vemos un chorreado típico de ARN degradado, y nos vemos las bandas esperadas, que son estas que se ven acá, 28S, 18S y 5S, como sí se ve, por ejemplo, en las 3 primeras calles, con lo cual hubo que hacer ciertas modificaciones en el protocolo de extracción de ARN. Luego de dichas modificaciones, se chequeó nuevamente la integridad de muestras de ARN y se obtuvieron resultados como este, en donde podemos ver claramente las bandas esperadas y podemos decir entonces que hubo una buena extracción. Por otro lado, hubo que poner a punto el silenciamiento de RBM10. Esto fue porque si bien en nuestro laboratorio, como mostré en los antecedentes, ya se había hecho el silenciamiento, nunca había sido hecho en mis manos. Para eso se hicieron experimentos de silenciamiento en donde se transfectaron un Smart Pool de siRNAs específicos contra RBM10 o un siRNA control que fue SI luciferasa, el cual no es específico contra nada en las células en cultivo. Luego de 72 horas de silenciamiento, las células fueron cosechadas ya sea con trisol para la extracción de ARN o cracking buffer para la extracción de proteínas, y las muestras proteicas se sometieron a ensayos de Western blot como el que mostramos a continuación. Lo que podemos ver acá es que logramos efectivamente una disminución notable en los niveles proteicos de RBM10 al silenciarla, y luego las muestras de ARN fueron sometidas a experimentos de RT-PCR punto final y luego a electroforesis en gel de agarose para observar si existían cambios en el splicing del exon 4 de SAT1. Eso es lo que vemos acá, vemos las bandas del gel de agarose, vemos que el silenciamiento de RBM10 parecería aumentar los niveles de inclusión del exon 4 de SAT1, es decir, la isoforma no productiva, con lo cual con esta puesta a punto pudimos reproducir los experimentos que se habían hecho en los antecedentes a esta tesis, que fueron visto por real time, donde aumenta el cociente de inclusión al silenciar RBM10, inclusión-exclusión al silenciar RBM10, y pudimos reproducir el Western blot. Lo último que hubo que poner a punto fue la sobreexpresión de RBM10, y esto es muy importante porque las células de la línea 549, si bien son un modelo muy utilizado en virología, debido a su facilidad de infección, son un modelo base de flavivirus en particular, no son una línea celular muy buena para lograr buenos niveles de sobreexpresión proteica, por lo menos no en nuestras manos. Por eso tuve que probar distintas condiciones de transfección y distintos reactivos de transfección hasta que finalmente nos quedamos con este que vemos acá, HIP293 Free Reagent, en el cual vemos que efectivamente cuando sobreexpresamos RBM10 y tratamos con este reactivo de transfección logramos buenos niveles de sobreexpresión. Una vez logrado todo esto, entonces, pudimos proceder al experimento de silenciamiento y rescate de RBM10, en donde básicamente lo que se hicieron fueron experimentos de silenciamiento como se contó antes, y luego de 48 horas de tratar con los siRNAs, se transfectaron vectores de expresión, ya sea control o
un vector de expresión para T7-RBM10 insensible a los siRNAs utilizados para silenciar RBM10 para la condición de rescate. Luego de 24 horas de dichas transfecciones, las células fueron cosechadas ya sea en Trisol para la extracción de ARN o en Cracking Buffer para la extracción de proteínas. Las muestras proteicas se sometieron a ensayos de Western blot y los resultados son estos que vemos acá. Logramos obtener buenos niveles de silenciamiento de RBM10 al tratar con los CCI específicos, y lo que se ve acá es que logramos, aunque sea de manera parcial, rescatar los niveles de RBM10 respecto a la condición de silenciamiento. Por otro lado, las muestras de ARN fueron sometidas a ensayos de RT-PCR punto final y electroforesis en gel de agarose para medir los cambios en el splicing del exon 4 de SAT1 nuevamente. Los resultados son los que vemos acá. Al silenciar el RBM10 tenemos un aumento en el cociente de inclusión-exclusión del exon 4 de SAT1, y vemos que en la condición de rescate, donde transfectamos el vector insensible al siRNA, logramos revertir dicho efecto, y no solo revertirlo, sino parecería ser que se invierte respecto a la condición basal, ¿no? Esto es algo llamativo si lo comparamos con lo que obtuvimos en el Western blot, en donde el rescate de los niveles proteicos parecería haber sido parcial. Por eso esto más adelante en la discusión lo vamos a retomar. Por último, las mismas muestras sometidas a experimentos de RT-PCR punto final fueron sometidas a ensayos de real-time PCR. Los resultados se muestran a continuación. Logramos efectivamente un aumento significativo del cociente de inclusión-exclusión del exon 4 de SAT1 al silenciar RBM10, y dicho aumento se revierte significativamente en la condición de rescate. Podríamos decir que este gráfico se parece a los dos gráficos que se presentaron en los antecedentes, pero combinados, ¿no? El silenciamiento aumenta el cociente, la sobreexpresión lo disminuye. Entonces, con esto pudimos demostrar que los cambios en el splicing del exon 4 de SAT1 eran consecuencia específica de la acción de RBM10 y no efectos off-targets debido al tratamiento con el SmartFull de siRNAs para silenciar el RBM10. Por eso vamos a pasar al segundo resultado de esta tesis, y para eso el antecedente que le presento. Sí, cortamos, sí. Perfecto, ahora volvemos. Vemos acá, es la figura que ya habíamos mostrado en el antecedente global, en donde la infección viral genera un cambio en el cociente de inclusión-exclusión del exon 4 de SAT1. Entonces, parecería ser que la infección favorece a la isoforma no productiva de SAT1. Otros antecedentes importantes fueron que esto mismo es mostrado lo de arriba por real-time PCR, aumenta el cociente de inclusión-exclusión al infectar. Y por último está este antecedente, que es el que me parece más importante, que es qué pasa al combinar la infección viral con el silenciamiento de RBM10. Porque si prestamos atención a lo que vimos acá, el silenciamiento de RBM10, como habíamos mencionado anteriormente, favorecía la isoforma no productiva de SAT1, la isoforma de inclusión. Y la infección viral parece ser lo mismo. Entonces, como tenían la misma tendencia, es bueno preguntarse qué pasa cuando se combinan las dos cosas. Lo que vemos acá es que, lógicamente, cuando infectamos con el virus del dengue, aumenta el cociente de inclusión-exclusión, y dicho aumento se incrementa significativamente cuando combinamos la infección viral con el silenciamiento de RBM10. Entonces, esto dio origen al segundo resultado de esta tesis, que fue basado en la siguiente pregunta, que dice: ¿es posible validar mediante la observación de bandas de PCR en geles de agarosa que el aumento en el cociente de inclusión-exclusión del splicing del exon 4 de SAT1 producido por la infección por el virus del dengue se incrementa al silenciar el RBM10? Es decir, demostrar lo mismo que vimos por real time, pero por bandas de PCR en geles de agarosa. El resultado que obtuvimos fue este, en donde efectivamente demostramos que era posible. Lo que vemos es como una especie de efecto escalonado de aumento de la inclusión del exon 4 de SAT1, y lo que vemos, lo más importante, es que cuando combinamos el silenciamiento de RBM10 con la infección viral, vemos que dicho aumento es significativo, por lo menos respecto a la infección sola o al silenciamiento solo. Si lo comparamos con el experimento de real time mostrado en los antecedentes, vemos que el silenciamiento aumenta el cociente de inclusión-exclusión del exon 4 de SAT1, que acá se ve como un aumento en la inclusión. Luego, la infección viral aumenta todavía más dicho cociente, que esto se ve también como un aumento en la inclusión del exon 4 de SAT1, y combinar la infección viral con el silenciamiento genera un aumento aún mayor, que acá se ve no solo como un aumento en la inclusión, sino también como una disminución de la exclusión. Entonces pudimos demostrar que efectivamente era posible demostrar esto por bandas de PCR en geles de agarosa. Pasamos entonces al tercer resultado, para eso al antecedente que le precede, que es que RBM10 modula la replicación del virus del dengue y está involucrado en la respuesta inmunitaria.
Esto es importante porque hasta ahora todo lo que mostramos era respecto a RBM10, infección viral, pero siempre estando SAT1 presente. Ahora este manuscrito propone un rol novedoso en RBM10 como una proteína antiviral. Entonces, lógicamente, lo que se hizo en nuestro laboratorio antes de esta tesis fue ver si RBM10 podía ejercer un rol antiviral a varios niveles, no solo modulando el splicing del exon 4 de SAT1. Por eso se probó si era capaz de modular la replicación del virus. Eso es lo que vemos acá en estos experimentos de real-time PCR. Lo que vemos es ARN viral. Esto es un control de infección en donde vemos que al infectar con el virus del dengue a las células aumenta la cantidad de ARN viral, es decir, la replicación. Y lo que vemos es que dicho aumento se incrementa significativamente al silenciar RBM10. Por otro lado, lo que vemos es que disminuye significativamente la cantidad de ARN viral cuando se sobreexpresa RBM10. Entonces lo que estaríamos diciendo es que RBM10 es capaz de modular la replicación viral. Por otro lado, lo otro de este antecedente era que RBM10 estaba involucrado en la respuesta inmune innata, y eso es lo que vemos acá. Son experimentos de real-time PCR, donde se midieron los genes interferón alfa e ISG15, que se acuerdan que participan de la respuesta inmune innata, como mencionamos en la introducción. Lo que vemos en las bandas negras es que la infección viral induce a la expresión de estos genes, es decir, sería un sinónimo de que activa la respuesta inmune innata, y que dicha inducción disminuye significativamente cuando también se silencia RBM10 en este contexto de infección. Con lo cual, el silenciamiento de RBM10 parece ir totalmente a favor del virus, ¿no? Por un lado, el silenciamiento genera que aumente la replicación viral, y por el otro, disminuye significativamente el nivel de respuesta inmune innata, que es la defensa de la célula contra el virus. Esto dio origen entonces a las siguientes preguntas, que dieron origen a la primera parte de estos resultados, que fueron si RBM10 era efectivamente capaz de participar en la vía de la respuesta inmune innata de manera independiente a la infección por el virus del dengue. Y en caso de hacerlo, nos preguntamos en qué parte de la activación de dicha vía podía estar involucrada su acción. Entonces, para responder a la primera pregunta, decidimos utilizar una herramienta conocida como PolyIC, que es un análogo de ARN que es capaz de estimular e inducir la respuesta inmune innata en ausencia de infección viral. Para eso hicimos experimentos de silenciamiento de RBM10 combinados con el tratamiento con PolyIC durante 9 horas. El resultado que vemos acá es el siguiente. Hicimos por real-time PCR la medición de los genes interferón alfa y ISG15, como se mostró en los antecedentes también. Y lo que vemos es que, por lo menos en el caso de ISG15, al tratar con PolyIC durante 9 horas logramos una inducción significativa de los niveles de ISG15, es decir, sinónimo de una activación de la respuesta inmune innata. Ahora, la diferencia que notamos respecto a los antecedentes es que dicha inducción significativa, en los antecedentes nosotros veíamos que en contexto de infección dicha inducción disminuía significativamente al silenciar RBM10, y acá no pudimos ver esa disminución significativa en ninguno de los dos genes. Sin embargo, sí observamos esa tendencia de disminución. Y es por eso que lo primero que quisimos probar fue, por Western blot, con las muestras proteicas, si el silenciamiento de RBM10 había funcionado correctamente. Eso es lo que vemos acá, no me voy a detener mucho porque ya lo vimos varias veces. Vemos que el silenciamiento parecería haber funcionado correctamente en todas las condiciones. Y es por eso que decidimos probar otro gen involucrado en la vía de la respuesta inmune innata para ver qué ocurría. Ese fue el gen IFIT1, que se acuerdan es otro Interferon Stimulated Gene, como ISG15. Lo que vemos es que no solo logramos una inducción significativa en los niveles de expresión de IFIT1 al tratar con PolyIC durante 9 horas, sino que dicha inducción disminuye significativamente al combinar el tratamiento con PolyIC y el silenciamiento de RBM10. Entonces, con esto podríamos haber respondido la primera pregunta, que es que efectivamente RBM10 participa en la respuesta inmune innata de manera independiente a la infección viral. ¿Se acuerdan que en caso de que lo hiciese nos habíamos hecho una segunda pregunta, que era en qué parte de la activación de esta vía estaba involucrada su acción? Recordemos que la vía de la respuesta inmune innata en la infección por dengue era la siguiente. Nosotros lo que queríamos ver era si estaba involucrada en esta parte de la vía o en esta parte de la vía. Para eso lo que decidimos utilizar fue un inhibidor comercial de JAK1, la proteína quinasa, que se activaba cuando interferón se unía al receptor. Entonces hicimos, para justamente estudiar en qué parte de la vía actuaba RBM10. Hicimos experimentos entonces de silenciamiento de RBM10 combinados con el tratamiento con 9 horas de PolyIC y con el tratamiento con el inhibidor de esta proteína JAK durante 24 horas.
a las muestras obtenidas, se las cosecharon ya sea con trisol para la extracción de ARN o con cracking buffer para la extracción de proteínas. Acá vemos el resultado que obtuvimos. Estos son experimentos de real-time PCR nuevamente. Lo que vemos es la medición del gen interferón beta. Es importante notar que es interferón beta y ya no es interferón alfa. Este cambio se debe a dos cosas. Una es porque es válido, porque como mencionamos en la introducción, interferón beta es otro interferón de tipo 1, que se encuentra involucrado en la misma respuesta. Pero por otro lado, porque recibimos la información de que el poly-IC era mucho mejor inductor de interferón beta que de interferón alfa. Y de hecho, si miramos acá, lo demostramos, ya que al tratar con poly-IC indujimos significativamente la expresión de interferón beta, cosa que no se había logrado con interferón alfa. Luego lo que vemos acá es que dicha inducción disminuye significativamente tanto en la condición en donde no se usó el inhibidor, que son las bandas negras que se ven acá, las barras negras, como en la condición en donde se usó el inhibidor, que son las barras grises. Con lo cual, podríamos decir que el uso del inhibidor, la inhibición de la segunda parte de la vía, no afecta al efecto que tiene el silenciamiento de RBM10 sobre la respuesta inmunolata. De manera que podríamos estar diciendo que RBM10 estaría participando en esta parte de la vía, ¿no? O no se sabe en qué lugar de la vía, pero sí arriba del receptor de interferón. Ahora, lo primero que había que demostrar para que estas conclusiones sean certeras era que la inhibición hubiese funcionado correctamente, si no las conclusiones no tenían sentido. Para eso decidimos usar el gen ISG15, que como se acuerdan está río abajo de la vía del receptor de interferón que se encontraba inhibido. Hicimos experimentos de real-time PCR y lo que vemos acá es que obtuvimos inhibiciones, se podrían decir, parciales del receptor de interferón, específicamente de JAK, ya que si bien esta disminución fue significativa, tanto en el caso del silenciamiento de RBM10 como en el silenciamiento control, fue alrededor de un 30%, con lo cual no fue una inhibición muy buena. Entonces, estas conclusiones que sacamos acá no podemos decir que sean del todo certeras. Sin embargo, un adelanto que doy es que yo no llegué a hacer esos experimentos, pero se lograron mejores niveles de inhibición de alrededor del 50%, con lo cual esas conclusiones ya pueden tener más firmeza. Por último, lo que chequeamos es que el silenciamiento de RBM10 haya funcionado bien. Nuevamente no me detengo mucho, se demostró que en todas las condiciones, tanto al inhibir JAK como no, se logró un buen silenciamiento. Entonces pasamos a la segunda parte de este resultado, que fue basada en esta pregunta, que es si la participación de RBM10 en la respuesta inmune innata era independiente de su efecto sobre el splicing alternativo del exón 4 de SAT1. Para eso, lo que hicimos fue nuevamente utilizar la herramienta de poly-IC para inducir la respuesta de manera independiente a la infección viral, y utilizamos específicamente las mismas muestras en donde demostramos que se había inducido correctamente la respuesta inmune, es decir, las muestras correspondientes a los genes que utilizamos, que vimos IFID1 e interferón beta. El resultado que obtuvimos fue el siguiente. Esto que ven es nuevamente una agarosa, una PCR, bandas de PCR en geles de agarosa, donde vemos la isoforma de inclusión y la isoforma de exclusión del exón 4 de SAT1. Lo que vemos es que, a diferencia del resultado que obtuvimos en R2, en donde veíamos que la infección viral generaba un aumento de la inclusión de la isoforma no un aumento de la isoforma no productiva, el poly-IC no parecería estar logrando esto, con lo cual la inducción de la respuesta inmune innata por poly-IC no parece depender del splicing alternativo de SAT1. Por otro lado, tampoco vemos un cambio al combinar el silenciamiento de RBM10 con poly-IC, lógicamente, como sí lo veíamos al combinar la infección viral con el silenciamiento de RBM10. Vamos a pasar al último resultado de esta tesis, y en esto me quiero detener, porque este resultado no está incluido en la versión impresa, porque si bien los experimentos comenzaron antes de entregar la versión digital, fueron terminados después, por eso no se llegaron a incluir, pero sí los incluyo en esta defensa. El antecedente que le precede es que RBM10 interactúa con la polimerasa viral NS5. Estos son experimentos de coinmunoprecipitación, en donde se cotransfectaron un vector de expresión para T7 RBM10 y un vector de expresión para strep tag NS5. Cuando se hace la inmunoprecipitación de T7, se ve que no solo inmunoprecipita RBM10, sino que coinmunoprecipita NS5. Ahora, la pregunta que nos hicieron los reviewers respecto a esto fue, teniendo en cuenta que RBM10 es un factor de splicing y se une a ARNs, e incluso fue demostrado en el manuscrito que RBM10 es capaz de unirse al ARN viral, y teniendo en cuenta que NS5, lógicamente al ser la polimerasa del virus, se une al ARN viral, nos preguntaron si dicha interacción entre estas dos proteínas dependía o no del ARN. Es por eso que nosotros hicimos
experimentos nuevamente de coinmunoprecipitación, pero en presencia o ausencia de RNasa. Lo que vemos acá es que en ausencia de RNasa obtuvimos el mismo resultado que arriba, tenemos una buena coinmunoprecipitación, en donde lo que vemos en verde es RBM10 y lo que vemos en rojo es NS5, y cuando tratamos con RNasa parece que dicha coinmunoprecipitación no cambia, con lo cual podemos decir que la interacción entre estas dos proteínas es independiente de la ARN. Vamos a pasar a la parte final de esta tesis, que es la discusión y las conclusiones. Primero vamos a discutir sobre los resultados obtenidos en R1, que fueron estos que vimos acá. Pudimos demostrar que los efectos observados corresponden específicamente a los cambios en los niveles de RBM10 y no a efectos off-targets del Smart Pool DCI utilizado para silenciarlo. Y pudimos demostrar que RBM10, mediante su actividad como regulador del splicing alternativo, ejerce un rol antiviral durante la infección por virus del dengue de células humanas en cultivo. Algo más que quiero discutir de estos resultados fue lo que mencionamos previamente acerca de este rescate parcial en los niveles proteicos de RBM10. Eso se puede explicar debido a que el Smart Pool de siRNAs utilizados para silenciar RBM10 contenía secuencias de humano, mientras que el vector de expresión para el rescate de dicha condición contenía secuencias de RBM10 de ratón. Y por análisis in silico no pudimos demostrar que no exista ningún tipo de complementariedad. Entonces, este rescate parcial se podría deber en parte a que el silenciamiento, el Smart Pool de siRNAs puede afectar a la sobreexpresión. Y más teniendo en cuenta que la línea A549, como dijimos antes, es una línea que no es muy buena para lograr buenos niveles de sobreexpresión. Por otro lado, lo último que quiero discutir de esto es la falta de correlación entre el resultado obtenido por PCR punto final y el resultado obtenido por Western blot en la condición de rescate. Eso se puede explicar debido a que por Western blot lo que hicimos fue medir directamente los niveles proteicos de RBM10, mientras que mediante RT-PCR punto final lo que medimos fue la acción de RBM10 sobre el splicing de otro gen. Con lo cual, son mediciones de cosas distintas y uno no necesariamente debería esperar que correlacionen perfectamente. Sí debería esperar que vayan para el mismo lado, que tengan la misma tendencia, que es lo que se observó. Cuanto al resultado 2, que es fueron estos que mostramos acá, pudimos demostrar que existe un efecto aditivo de aumento de la inclusión del exon 4 de SAT1 al combinar la infección por virus del dengue y el silenciamiento de RBM10, por lo menos lo demostramos por PCR punto final, ya que por real time ya había sido demostrado por nuestro laboratorio. Y por otro lado, pudimos demostrar que RBM10 es una proteína capaz de modular los efectos producidos por la infección viral, en este caso, potenciando el efecto al silenciarse RBM10, ¿no? Vamos a discutir de los últimos resultados obtenidos, que fueron estos que vimos acá. Por un lado, pudimos validar el uso de poly-IC como herramienta eficaz para disparar la respuesta inmunolata en células en cultivo. Acá me quiero detener. Algo muy importante a decir es que no pretendemos comparar lo que ocurre con el poly-IC respecto a lo que ocurre con la infección viral. El poly-IC lo usamos simplemente como una herramienta para inducir la respuesta inmunolata, pero no como una herramienta que consideremos comparable con lo que pasa en la respuesta inmunolata al infectar con el virus del dengue. Por otro lado, demostramos que la activación de la respuesta inmunolata debido al agregado de poly-IC no desencadena cambios en el splicing de SAT1, por lo menos en la ventana temporal analizada, y acá nuevamente nos detenemos, para decir que no pretendemos comparar los resultados con poly-IC con los de la infección viral. Las ventanas temporales fueron distintas, el tratamiento con poly-IC fue de 6 o 9 horas, nos quedamos con un tratamiento de 9 horas, mientras que las infecciones fueron tratamientos de 24, 36, 48 horas. Simplemente lo usamos como una herramienta para inducir la respuesta inmunolata y estudiar qué pasaba con la participación de RBM10 o el splicing de SAT1. Por último, RBM10 no estaría actuando en la vía río abajo del receptor de interferón, sino que río arriba de la misma, que es lo que demostramos al utilizar el inhibidor de JAK. Entonces, sin más, muchas gracias, eso fue todo. Dejo de compartir la pantalla. Bravo. Gracias. Se ven los aplausos. Hagámoslo. Ay, miren. Gracias. Ahí va. Diego, veo que manda los aplausos. Claro. Bien ahí. No llego a tanto, a ver. Ahí va. Abajo, en real. Ahí va.
Bueno, bárbaro. No sé, chicos, si quieren empezar ustedes con alguna pregunta. Empieza Vivi. ¿Empiezo yo? Bueno, Sí. bueno. Paula, como quieran. Sí, como... Sí, igual podemos, pueden interrumpir o sea, meterse en la pregunta, no hay ningún problema. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerles haberme invitado para participar de jurado de esta tesis. La verdad que el tema es re interesante. A los que trabajamos en dengue, la verdad que nos gusta mucho este tipo de interacciones con las células, que es lo que nosotros también un poco hacemos. Así que, bueno, por un lado, gracias. Por otro lado, bueno, evidentemente hay muchísimo trabajo para una tesis de licenciatura, trabajo de sobra, no solamente trabajo en cuanto a lo manual, sino en cuanto a todo lo que analizaste de cada experimento, cómo fue discutido cada experimento. Me parece que bueno, que eso para tu formación es realmente valiosísimo, y bueno, acorde a eso está muy bien escrita y lo expusiste muy bien, así que felicitaciones para vos, felicitaciones para Anabela. Y bueno, y ahora vamos, obviamente siempre a uno le quedan así pequeñas dudas, pequeñas cosas. La primera duda grande, y lo único que por ahí yo te criticaría de todo el manuscrito, que para mí está perfecto en otro sentido, es no haber puesto con qué dengue trabajaste. O por lo menos yo no lo encontré. Okay. Sobre todo en estas cuestiones de interacción con componentes celulares, no sé, te lo digo por experiencia propia, no es lo mismo trabajar con un serotipo que con otro. Quizás totalmente. La cepa, por ahí no sé si variaría tanto, pero supongo que sería dengue 2. Sí, trabajamos con el serotipo 2, exactamente. El tipo 2. Sí. Igual, Vivi, ¿me puedo meter? Pues, también por este tema, sí. No, Sí, lo vas a decir vos. No, lo vas a decir vos ahora, dale, decilo. Probablemente. No, por este tema de la interacción con el 5, eso era lo que ibas a decir vos. Sí. Dale, decilo. Claro, porque... No, bueno, lo mismo. No, o sea, la distribución intracelular de NS5 varía bastante dependiendo del serotipo del virus, ¿sí? En el caso de dengue 2, me parece que era predominantemente en el núcleo, no es variar en otros serotipos. Entonces, por ahí en este tipo de estudios de interacción, sería buenísimo, y seguramente lo habrán pensado, comparar un poco qué es lo que pasa entre los distintos serotipos, sobre todo si vas a apuntar a NS5, ¿no? En cuanto sigas trabajando. Desde ese punto de vista. Totalmente. Pero después, lo demás, me pareció que estaba súper claro, digamos. Yo tengo algunas dudas, no sé si nos ubicaremos con figuras, pero bueno, a ver. En la parte de resultados 1, en la primera... Sí, puedo compartir la pantalla si querés. Y comparto la pantalla y voy a los resultados. Ahí voy, ¿eh? El experimento de reversión. Justo sería... El de rescate, digamos. El de rescate, tal cual. Perfecto, ahí voy. Sí. Acá estamos. El de rescate que vos volviste a mencionar en la discusión por este tema de que acá no ves, digamos, una reversión total del nivel de proteína, pero sí ves digamos, un nivel de inclusión-exclusión similar o incluso menor que en el control, ¿no? Sí. Yo, una pregunta que entiendo que por ahí puede haber degradación de la proteína que está expresándose a partir del plásmido. Pero mi duda es, con este anticuerpo que vos estás usando para revelar el Western, sí. ¿no puede ser que también no sea igualmente eficiente ese anticuerpo para reconocer a la proteína de ratón? ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Ahí no estás viendo todo lo que hay, sino estás viendo la humana y algo más, pero... Perfectamente se entiende. Mirá, yo por lo menos personalmente no chequeé que el anticuerpo que usamos para RBM10 endógeno, porque como decís vos, el anticuerpo que vemos en este Western blot es contra RBM10 endógeno, y en este caso también sobreexpresado en la condición de rescate, ¿no? Pero no es un anticuerpo T7, por decir así. Yo no chequeé personalmente que dicho anticuerpo funcione perfectamente para este vector. No sé si fue chequeado en nuestro laboratorio, pero es totalmente válido lo que decís. También podría estar pasando eso, que no pueda claro, no digo que no la reconozca, pero quizás la reconoce con menor eficiencia. Con menor eficiencia, sí, totalmente. Podría estar pasando también. Podría estar pasando eso. Perfecto. Bueno, muy lindo este experimento, le salió
Muy bien. Bueno, Después, la gracias. otra duda es más virológica por ahí. Ok. Cuando presentan la parte de resultados 2, Sí, ahí voy para allá. vos presentás el antecedente Sí, y después presentás tus resultados. El antecedente sí, en cultivos silenciados o no para RBM10, sí, y a su vez infectados o no. sí. A mí me llamó mucho la atención de este gráfico, obviamente la gran inducción, o el gran aumento de este cociente inclusión-exclusión en las células infectadas, ¿sí? Tanto en un caso como en el otro, pero Perfecto. dejemos de lado RBM10, digamos. Pero Sí, incluso si vos lo comparás con lo que se incrementa en las células no infectadas y silenciadas para RBM10, el efecto del virus es mucho mayor, ¿no? Que el totalmente. de silenciar RBM10. Sí. ¿Cómo interpretarías vos esto o a qué se lo atribuirías? No, yo creo que capaz justamente la infección viral es un mecanismo que es mucho más complejo que, digamos, el silenciamiento de una única proteína como es RBM10. La infección viral involucra un montón de mecanismos celulares que yo entendería que capaz la infección viral puede estar generando digamos, un aumento en el cociente de inclusión del splicing de SAT1 porque varias cosas del proceso de infección modulan en splicing de este evento de splicing, digamos, a diferencia de silenciar una proteína solamente, ¿no? De hecho, algo que nosotros vimos, que en realidad está mostrado en el manuscrito, es que una proteína capaz de modular el splicing de SAT1 es NS5, la polimerasa viral, que aumenta el cociente de inclusión-exclusión. Eso está incluido en el manuscrito. Perfecto. No, bueno, era lo que yo me imaginaba, pero me parece, te quería preguntar un poco de qué opinabas. Y también, ya que tenés los dos gráficos acá juntos, Sí. En un experimento y otro, el nivel de incremento de ese cociente es bastante distinto. ¿Vos se lo podés atribuir a algo? Sí, la realidad, vos decís en el experimento que se ve acá a la izquierda y lo que se sí, vería al principio del de acá a la derecha, eso decís sí, vos. sí. Y la realidad es que capaz, o sea, si se lo tuviese que atribuir a algo y jugarme por algo, sería por el hecho de que capaz el tratar a las células con un siRNA, por más de que sea inespecífico, sumarle una infección, y todo esto durante 72 horas de tratamiento en total que están las células, yo creo que es algo que les puede afectar capaz un poquito más que simplemente infectar y levantar capaz, no recuerdo los tiempos de este experimento, pero capaz fue levantado 24, 36 o 48 horas, con lo cual uno capaz acá podría estar llegando a ver efectos debido al estado celular. Y esto no lo digo de casualidad, sino que en mis manos yo lo que noté también es que según el estado, por lo menos al observarlas al microscopio óptico que tenían las células a nivel, digamos, de su estado general, si uno veía que las células estaban más o menos en mal estado, veía que el cociente de la inclusión y exclusión del exón 4 de SAT1 cambiaba notablemente. Con lo cual parece ser que también el estado celular influye sobre el cociente. Entonces, capaz eso explicaría un poco esto, ¿no? Que tener un tratamiento más y tener 72 horas finales hasta levantar las células podría influirles un poco más. Sí. Eso es lo que me jugaría a decir yo. Sí, lo mismo que hubiera pensado yo, pero bueno, sí, quería ver si estábamos de acuerdo. Okay. Y por último, así les dejo preguntar a los chicos, una pregunta respecto a este tema de Poli-C Sí. y que no modifica el tema del splicing, ¿no? No modifica la relación de inclusión-exclusión del exón. Perfecto, ahí voy, ahí estamos, ya estamos. Acá, perfecto. Ya sea en presencia o ausencia de los cRNA. Sí. Mi pregunta es, por lo que se ve después en los western, cuando vos haces estos experimentos, la expresión de RBM10 no parece estar muy afectada con Poli-C, ¿no? No vi que hubiera... No parece que el tratamiento con Poli-IC modifique los niveles de expresión de RBM10. A ver si encuentro algún gráfico lindo. Acá, por ejemplo.
Acá tenemos Claro. tratamientos con policía 6 y 9 horas y los niveles de RBM10 O no parecido, parecerían. o por lo menos no son muy bajos. ¿Podría Claro. ser esta una de las causas por las cuales ustedes no ven diferencia en el splicing? Porque quizás... Entiendo. Sí, podría ser, claramente, que al poli-IC no poder regular los niveles proteicos de RBM10 que modula el splicing de SAT1, no vemos cambios, a diferencia de lo que sí ocurre con la infección viral, digamos. Pero en realidad lo que nosotros queríamos ver era lograr una condición en donde induzcamos la respuesta innata y nos independicemos de todo este tema de la infección, ¿no? De todos los efectos que podía tener la infección, y ver si inducir la respuesta inmune innata per se podía tener algún efecto sobre el splicing de SAT1. Cosa de poder decir, bueno, inducimos la respuesta inmune, eso per se, ¿genera cambios en el splicing de SAT1? ¿SAT1 está involucrado en eso o es RBM10 el que está involucrado? Y esto lo que nos estaría diciendo es que es eso nada más. Bueno, les dejo lugar a los chicos, entonces. Muchas gracias. No, a vos, gracias, Diana. Ay, no estoy pudiendo ver. ¿No ves ¿no ves la pantalla? No. Capaz que estás en pantalla completa? ¿Puede ser? Ah, puede ser. Si estás en pantalla completa, a mí me ha pasado de que ves o el video u otra cosa, capaz, sacando la Ahí pantalla estoy. completa te deja... Ok, buenísimo. Ok. Bueno, Perdón, nos nos queda nada, sí. 9 minutos. Podemos hacer algunas preguntas más y después reconectamos. Okay. Ok. Bueno. Puedo arrancar diciendo algunas cosas, ¿no? Sigo yo. Bueno, por empezar, felicitarte a vos, ya lo dijo Vivi, pero me sumo a las felicitaciones a vos, a tu directora, con la cual la conozco bastante hace tiempo, y a todo el grupo de trabajo. La verdad, algo le adelanté a Anabela, pues estuvimos hablando por otras cuestiones acá relacionadas con COVID y demás, pero la verdad que me di un panzazo con la tesis, porque me parece que en un momento donde los virus nos están como aquejando y jugando malas pasadas, la verdad que me resultó sumamente relevante. Y obviamente, como hago inmunología de enfermedades infecciosas, no con un virus, sino con una bacteria, es como que todo lo encontraba ciertamente relacionado. Me encantó la presentación. Me encantó la presentación. Gracias. Y muchas de las cosas que fuiste diciendo me las fuiste quemando. O sea, te podría mostrar acá porque... Bueno, desde ya que cumple con creces los objetivos que se pretenden para una tesis de licenciatura, o sea, y lo decís muy bien, como en el último párrafo de discusión, vos mismo decís que esto redundó en un aprendizaje enorme de técnicas, ya sea de biología molecular, celular, bioquímica, virología, o sea, nadie puede dudar de que no hay muchísimo laburo y muy interdisciplinario, así que estuvo muy bien. Está muy bien escrita, los resultados están presentados, y me encantó esto de que, yo siempre digo, cuando un referato es bueno, de un referato de un paper se podrían llegar a desprender un montón de cosas. O sea, como que fue sumamente constructivo. Debe haber sido difícil, ya lo creo. Fue bastante difícil, pero sí, fue sumamente constructivo. Y bueno, a mí obviamente me sirvió también un contexto de hacer la tesis de licenciatura, ¿no? No, claro, a veces, o sea, de un referato y de preguntas piolas, que bueno, no sé si en su momento ustedes habrán dicho qué piolas que son, sino qué laburo que me da, pero de eso se desprendió una tesis muy buena. Así que me parece como sumamente valioso, y cómo va como enganchando con los resultados previos y cómo ustedes los van validando, controlando, y que me pareció como sumamente interesante y como divertido eso. Me pasó eso, me resultó como una tesis divertida de leer. Bueno, la primera pregunta, para que veas que está aquí, que justamente... No, como ustedes se basan en estos resultados previos que ustedes tenían con la doctora Gamarnik y que habían visto que el NS5 modulaba todo lo que tenía que ver con splicing, y a partir del RNA-seq ven que efectivamente está esta cuestión de que se incluye más el exón 4 y demás, y que en la introducción dicen esto del
si hay interacción entre RMB10, que hay interacción efectivamente con el NS5 de Zika. La primera pregunta que me surgió es si efectivamente interaccionaba con el NS5 de dengue. Y bueno, es lo que dijiste, no llegué a mostrar, pero ahora lo estoy mostrando. O sea, me quedaba mucho esa duda. Sí, lo demostramos no solo por coinmunoprecipitación, yo no lo hice esto que voy a contar ahora, pero también se demostró por inmunofluorescencia, digamos, por colocalización. Se demostró que existe colocalización entre ambas proteínas. Bien, no, eso era como interesantísimo. Después, obviamente siempre llevando mi molino hacia lo inmune, en un resultado que forma parte de la parte previa, pero que después ustedes lo vuelven a ver, ustedes ven que silenciando RBM10, obviamente baja lo que tiene que ver con respuesta inmune. Sí. Pero en definitiva, el propio dengue, también ustedes muestran que en cierta medida baja RB10. Esto implicaría que en definitiva, como que, está bien, en tiempos tempranos entiendo que la infección genera inmunidad innata, pero después como un mecanismo de evasión del propio sistema inmune, ¿no puede ser que el dengue también disminuya la inmunidad innata por el hecho de bajar RB10? Sí, totalmente. De hecho, bueno, sí, totalmente, entiendo. De hecho, bueno, es sabido que el virus del dengue y otros virus tienen mecanismos de contragolpe ante la respuesta inmune de la célula. Es como, son distintos pasos, ¿no? Primero el virus ataca, la célula se defiende y después el virus vuelve a atacar sobre esa defensa. Y por ejemplo, se conoce... Esos son mecanismos de escape. Exacto, y claramente disminución de los niveles proteicos de RM10 podría ser uno de esos mecanismos, totalmente, estoy de acuerdo. Y de hecho, nosotros se demostró en el manuscrito que NS5, la polimerasa de dengue, es capaz de degradar a RM10, específicamente NS5, digamos. Bien. Después me quedaba de vuelta una duda. Hay una figura que fue la primera pregunta que hizo Vivi, esta que vos haces el silenciamiento de RBM10 y después haces el rescate con RBM10, sí. Y que discuten algo de que este rescate no solo justamente rescata, sino que incluso baja respecto al SILUC, ¿no? Sí. Uh-huh. Y explican algo en la discusión acerca de que la posible explicación es que hay un poco, o podría llegar a haber un poco de degradación de RB10, de RBM10 y demás. Pero en el caso ese de que hubiese degradación, no sería, no, como que ahí me mareé, porque no es que bajaría más todavía, si tengo menos RBM10, ¿entendés lo que digo? Sí, no, totalmente. Por eso es que yo decía un poco que capaz no hay que intentar esperar que correlacione perfectamente lo que vemos por RT-PCR punto final, que es la acción de RBM10 sobre un gen, que en el medio pueden pasar capaz un montón de cosas, que ver directamente los niveles de RBM10. Y por otro lado, otra cosa que la tomo de la pregunta que me hizo Viviana, también podría ser que no se esté reconociendo de manera muy eficiente con el anticuerpo al RBM10, digamos, sobreexpresado, entonces capaz el western nos está ocultando el resultado real de rescate. Podría estar pasando eso también, se me ocurre ahora, digamos. Sí, eso es genial, tal cual. Tal vez es simplemente una cuestión experimental de que no lo estaban pudiendo detectar. Totalmente, así que bueno, productivísimas las dos preguntas. Perdonen, bueno, pero los saco y los vuelvo a conectar. Perfecto. Vale. Se viene la última ya. Si bien ustedes lo aclaran un montón, que no es igual que mimetizar una infección, pero siempre tener como una herramienta en el laboratorio que te permita no tener que ir a un BSL-3 o bueno, tener que tener un montón de seguridad, a mí me pasa muchísimo con el hecho de trabajar con Bruselas. No, y si les sirve y quieren, haciendo un poco de negocio, tengo también, vieron que el poly-IC es un típico ligando del TLR3, del Toll-like receptor 3. Y también hay virus que van por TLR7 o TLR8, en el caso de que ustedes sigan, y tengo oligonucleótidos sintéticos que activan directamente 7 u 8, para tener en cuenta. Ok, buenísimo. Yo la verdad desconozco de esos receptores, pero si nos es útil, buenísimo, nos mantenemos en contacto. Sí, total. No, y después había una cosa interesante que me ponía como que, pero porque me daba curiosidad entender cómo RBM10
siendo un factor de splicing y obviamente actuando a nivel de, ustedes lo discuten en un momento dado, actuando a nivel de núcleo, como en un momento dado ustedes plantean que puede coprecipitar con RIG1 o RIG1, que bueno, es como medio raro. ¿Y qué pensás de eso? Sí, mirá, la verdad es que no tengo muy presente el tema de la localización celular de RBM10. Yo lo que sí me acordaba es que la infección viral le cambia la localización celular de RBM10. Eso lo demostramos por experimentos de inmunofluorescencia. Pero la otra cosa a tener en cuenta es que hace poco también demostramos, y lo incluimos en la respuesta del manuscrito, es que RBM10 ubiquitina a RIG-I. Y esto lo demostramos, digamos, es una ubiquitinación que en este caso no es degradativa, sino que es una ubiquitinación funcional, es una ubiquitinación que RIG-I necesita para funcionar. Obviamente en el experimento que mostramos no podemos demostrar cuál ubiquitinación hubo porque fueron experimentos de Western blot, pero sabemos que RIG-I suele tener ubiquitinación funcional, con lo cual esa es otra evidencia de interacción entre esas dos proteínas. Ok, interesante. Sí. Bueno, después, nada, todo apunta, ¿no? Es un antiviral fantástico, y en este momento es lo que estamos necesitando, básicamente, ¿no? Y como que no solo serviría para dengue, sino que además serviría para otros virus, y estamos en medio de una pandemia, claro. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Que se te empiezan como, ¡ah! Bueno, cuestión que me quedó muy claro que el dengue como estrategia disminuye SAT1, y bueno, lo que estamos necesitando es aumentar RBM10. ¿Cómo pensás vos? O sea, si tuvieras toda la plata del mundo y todos los recursos y qué sé yo, ¿cómo pensás vos que se podría hacer esto? Porque en definitiva lo que uno necesita es como sobreexpresar, no es como un antiviral cualquiera, quiero decir, ¿no? No es como el Remdesivir o algún otro antiviral contra HIV, digamos, ¿cómo se podría implementar esto de sobreexpresar RBM10? Y la verdad, ahí yo creo que por lo menos ahora sí me agarrás, me matás. No se me ocurre cómo hacer. Supongo que capaz existen, no creo que sea algo muy simple, pero lograr una forma de, digamos, sobreexpresar una proteína a nivel del cuerpo, ¿no? O sea, de lograr que nuestro propio cuerpo sobreexprese una proteína. No se me ocurre en este momento, supongo que deben existir mecanismos para hacerlo, pero la verdad no sé, no se me ocurre ahora. No, a mí tampoco, pero tampoco me preocupa, o sea, era para charlar, no es que estoy diciendo, ¿cómo no se le ocurre? No, sí, o sea, claramente iría por ese lado, esperaría uno de decir, bueno, sobreexpreso la proteína y ver si puede ejercer un rol antiviral, pero sí, no se me ocurre una forma. No, porque la verdad que parece como bastante bueno, no solo para dengue, sino como que para otros virus podría llegar a ser, y bueno, uno la piensa, ¿no? Como antiviral. Sí, tal obviamente. Tal cual. Bueno, creo que nada más. ¿Cómo pensás seguir? ¿Te quedás ahí en este laboratorio? ¿Seguís con algo de esto? ¿Qué haces? Sí, de hecho ya me fue otorgada una beca CONICET en este lago, y voy a seguir con dengue, sí. O sea, el tema del trabajo doctoral es dengue combinado con sumo, que es una modificación posttraduccional que nosotros trabajamos durante mucho tiempo, y combinado con PML, que es una proteína que forma lo que llaman los PML nuclear bodies, que también parece estar involucrado en las infecciones. Es como que hay relación entre esas cosas, así que sí, vamos a seguir adelante con eso. Ay, buenísimo. Bueno, te recontra felicito, un laburazo, y felicitaciones a Ana, y bueno, y lo dejo a Diego. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Bueno, Nicolás, por supuesto que además de felicitarte por cómo fue la presentación oral, que me gustó, me gusta cuando en las presentaciones orales logran darle una vuelta de tuerca al escrito e incluso mejoran el escrito, así que eso me encantó. La tesis está súper bien escrita, y una cosa es que se nota que te gusta, que te apasiona lo que haces. Está bueno, seguramente eso haga que te vaya muy bien, como ya te fue en la tesina en el futuro. Así que seguí entusiasmado con esto, que
que es la forma de avanzar, me parece. Bueno, muchas gracias. Eso por un lado. Preguntas un poquito ya las fueron abordando Vivi y Paula. Una cuestión que a mí me había quedado era, o un poco la respondiste al final cuando mostraste la interacción de NS5 con RBM10. Si vos tuvieras que plantear la interacción está bien, está súper clara. Si vos tuvieras que plantear un modelo, ¿cómo sería el modelo que plantearías en una célula infectada con dengue? Ok, perfecto. Mirá, de hecho, de eso está planteado un modelo en el manuscrito, que lo muestro acá para explicarlo, cuál sería el modelo que nosotros creemos, que nosotros creemos que existe, es este que está acá. Estas son las cosas que pudimos demostrar en el manuscrito, ¿no? Por un lado tenemos a RBM10, que targetea, digamos, favorece el exon skipping de pre-RN mensajeros. Entre ellos, como dijimos, se encontraba el evento del splicing del exon 4 de SAT1. Altos niveles de RBM10 generan un favorecimiento de la isoforma productiva, que es antiviral, mientras que bajos niveles de RBM10 debido, por ejemplo, a una infección viral, en donde en NS5 demostramos que degrada RBM10 por la vía ubiquitin-proteasoma, correlacionaría con altos niveles de la isoforma de inclusión del exon 4, es decir, la isoforma proviral, por decir así. Y por otro lado, lo que tenemos acá, que es lo que conté antes, que es un resultado bastante reciente, es que la RBM10 demostramos que es capaz de ubiquitinar a RIGAI, que sufre ubiquitinaciones regulatorias necesarias para su activación, con lo cual no solo estaría favoreciendo por el lado de SAT1 la isoforma antiviral, sino también la respuesta inmune innata a través de la activación de RIGAI, ¿no? Entonces estos serían todos mecanismos antivirales proinflamatorios, mientras que los del virus provirales antiinflamatorios. Bien. Ahí incluso deberías sumarle, o cómo pondrías en este modelo el efecto aditivo que vos ves cuando silenciás, un poco te le hicieron esta pregunta, cuando vos silenciás RBM10 y a eso le sumás la infección. Totalmente, bueno, eso lo podríamos explicar, digamos, cuando silenciamos RBM10 podríamos pensar como que, para dar un ejemplo, ¿no? Obviamente, en vez de 3 proteínas tenemos una por el silenciamiento, entonces se ve menos favorecida la isoforma antiviral o menos favorecida la ubiquitinación. Y cuando combinamos eso con la infección, pasamos de tener una a tener ninguna, porque la infección también degrada RBM10, y a su vez la infección genera mecanismos provirales, además de este que vemos acá. Entonces, esto tendría sentido que favorezca aún más la isoforma proviral. Bien. Te hago otra pregunta más, un comentario. La figura R2C, cuando hacen los tratamientos, estamos también sobre lo mismo, ¿no? Cuando vos mirás la inclusión del exon 4, de SAT1, sí, en células que están tratadas con el RNA interferencia contra RBM10 e infectadas. Ahí mismo. Perdón, me confundí. ¿Acá decís vos? ¿Acá? Espera que tarde un cachito en aparecer en la pantalla. No, en la anterior, en esta, acá. A ver, ay, no te veo. ¿Qué resultado, perdón? ¿Dónde Este vemos? resultado que estás mostrando ahora, en la cuarta... Ok, perfecto. Esto. Sí. Perfecto. Ahí, si bien es claro que cambia la relación de inclusión del exón sobre la exclusión, también me da la sensación que hay un efecto sobre la cantidad total de RNA que tenés, ¿no? O sea, la relación cambia probablemente porque, no probablemente, porque se ve que aumenta la inclusión, pero también se ve que tenés bastante menos de la forma que excluye el exón. ¿Puede haber algún efecto sobre la estabilidad de ese mensajero, o que haya un efecto sobre la degradación de ese mensajero? Perfecto. De hecho, eso fue, estoy casi seguro, una pregunta que nos hicieron los reviewers. La realidad es que sí, podría haber un efecto sobre eso, pero igualmente, más allá de ese efecto, como decías vos, digamos, acá parecería ser que vemos menos niveles, pero a pesar de que vemos menos niveles, vemos que es la condición en donde más inclusión vemos, a pesar de haber menos niveles. Entonces, por más de que exista un efecto, nosotros lo que sí podemos asegurar es que hay una isoforma favorecida, digamos. Entonces, como que nos importa más eso, que es saber que la isoforma proviral se está viendo favorecida frente a la antiviral, digamos.
Bien. Después, habías anticipado que, vuelvo a leer un poco a lo que hablábamos antes, que habían hecho experimentos de inmunofluorescencia y habían visto colocalización de NS5-RBM10. ¿Ven algo con respecto a la localización subcelular de ¿RBM10? Sí, de la interacción, sí. O sea, me parece interesante sí, lo que habías mencionado dos cosas vos. Mencionaste hace un ratito que NS5 le cambia la localización a RBM10 y después también dijiste que habían hecho experimentos de tinción para ver si había colocalización. Entonces, ¿dónde colocalizan? Si es que... Quiero ver si te lo puedo mostrar acá en el paper. La colocalización está estoy casi seguro que se detectó en el núcleo celular de RBM10 con NS5. Bien. A ver si puedo encontrar la figura acá para mostrarla. Acá está. Obviamente, tenemos acá, ¿se llega a ver? Sí. Sí, perfecto. Acá. Esto es mejor que estar en la facu. Sí, porque puedo acceder a todo súper rápido. Bien, sí, está bien, sí, no está bien. Está bueno. Después hay una cuestión en la parte 3 de los resultados, R3D, por ejemplo, en la figura, que ustedes ven una diferencia cuando hacen el tratamiento a 6 y a 9 horas. ¿Tenés alguna explicación para eso o pensás que es algo que tiene que ver simplemente con un artefacto o con algo temporal directamente? Sí, mirá, la verdad es que es algo que a nosotros también nos llamó bastante la atención porque es una diferencia de muy poco tiempo. La idea original en realidad era que fuesen 6 y 12 horas. El problema con eso era que, digamos, nosotros hacíamos los tratamientos más o menos a las 10 de la mañana y si eran 12 horas había que quedarse hasta las 10 de la noche, así que la primera vez decidimos hacerlo a 9 horas y con 9 horas obtuvimos resultados, digamos, coherentes. Pero sí, es algo que nos llamó la atención, la poca diferencia de tiempo entre uno y otro y la diferencia grande que se observa en los efectos, ¿no? Capaz, la verdad que no sé, pero capaz que pueda tener que ver con que los tiempos en donde de repente se dispara la respuesta inmune son rápidos y se dispara rápidamente, pero la verdad lo desconozco, es lo que pienso de qué es lo que podría explicar, si no, sí, sería algo más bien artefactual. Bien. Y cuando trabajan con PolyIC, tienen esta cuestión de que vos hablás lo mencionás del estado de las células, y ahí tienen en un punto resultados que no son tan claros como los resultados que estaban teniendo con dengue. La pregunta es si la transfección que tienen que hacer con PolyIC no puede estar introduciendo también algún ruido en la técnica o en la detección que quieran hacer. Ok, mira, para mí la realidad es que no. O sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros, lo que yo conté del estado de las células fue más bien algo general de todos los experimentos que hice vinculados a la medición de la variación del splicing de SAT1, que involucran un montón de cosas además de PolyIC. Pero yo no, o sea, creo que el tratamiento, por ejemplo, con la infección viral es mucho más invasivo y más fuerte que tratar con el PolyIC sobre lo que le puede pasar a las células. Yo no recuerdo bien, pero creo que capaz observé alguna vez al tratar con PolyIC las células al microscopio y las vi no muy bien, pero no creo que el PolyIC justo fuese lo que más afectase al estado celular. De hecho, algo que yo noté que afectaba más al estado celular es la sobreexpresión de proteínas. Por ejemplo, la sobreexpresión de RBM10 o otras proteínas. Sí, también hay una cuestión con la ruta o con dónde llega un RNA o un DNA después de una transfección, ¿no? Depende del reactivo de transfección, si termina directamente en el núcleo, si termina en el citoplasma. Es bastante discutible eso, y eso puede hacer un poco de ruido también en los resultados. Son las herramientas que tenemos, por otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Es una crítica a la técnica, pero sí a veces está bueno tenerlo en cuenta para interpretación de los resultados.
E incluso cuando ves este resultado un poco contradictorio entre poli-IC y la infección con dengue, quizás está bueno probar empezar la infección con dengue a partir de una transfección de RNA viral. Que eso en el laboratorio de Andrea Gamarnik seguro que lo pueden probar. Ok. Gracias por el dato para tener en cuenta. Pero sí, de hecho, estoy de acuerdo con vos. Nosotros, por eso, cuando realizamos la sobreexpresión, tuvimos que probar distintos reactivos, porque, por ejemplo, con lipofectamina 2000, que es el reactivo que clásicamente utilizamos para transfecciones, para sobreexpresar proteínas, veíamos que al microscopio óptico las células estaban en un estado bastante peor que con el reactivo HEC293 Free. ¿Llegaron a medir la eficiencia de transfección que tienen, aunque sea transfectando un plásmido que exprese GFP y contando cuántas células tienen? Sí, perfecto. Sí, totalmente. Yo medí la eficiencia haciendo exactamente eso que decís, transfectando GFP solo. Lo hice para otros experimentos que al final no fueron incluidos, que involucraban a GFPNS5. Pero sí, medimos la eficiencia, logramos con el reactivo HEC293 Free los mejores niveles de eficiencia al verlo con GFP, pero igualmente algo que me gustaría aclarar, y por eso capaz eso explica algunas diferencias entre los antecedentes y mis resultados, no logré los mismos niveles de eficiencia que logró Berta Pozzi, que fue, digamos, la que realizó gran parte de los experimentos del manuscrito, la gran mayoría, digamos. Sobre todo pensando en los experimentos de rescate, cada uno te va aportando un punto de vista distinto, pero en principio yo tendería a pensar que la transfección de siRNAs suele ser más eficiente que la transfección de un vector de expresión. Y en ese sentido puede ser que lo que vos ves de rescate, igual lo ves muy bien el rescate, ¿no? Pero hay veces que no se puede considerar un rescate completo, o que no se logra un rescate completo, pero más que nada por un problema en eficiencia de transfección. Totalmente. Del vector de expresión. Por ese siRNA probablemente funcione bien y tenga silenciamiento en todas las células de la monocapa. En cambio, la expresión seguramente está por abajo del 50%. Perfecto. Sí, de hecho, digamos, en esta línea celular estoy totalmente de acuerdo con vos en que claramente la eficiencia de transfección de siRNA fue mucho mejor que la de vectores de expresión. Pero bueno, por eso también nosotros habíamos probado distintas líneas, por ejemplo con HEC293 nos pasaba lo contrario, nos pasaba que teníamos excelentes eficiencias de transfección de vectores para sobreexpresión proteica, pero malas eficiencias de silenciamiento porque no lográbamos, por ejemplo, al tratar con este Smart Pool con 13IR910, disminuir los niveles proteicos. También porque HEC293 produce una cantidad de proteína enorme, ¿no? Entonces es difícil bajarla. Bueno, yo creo que son esas las preguntas así más importantes que tenía. Así que bueno, felicitaciones de nuevo. Bueno, a ver, paro de compartir, así veo la cámara. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Sí, la perdimos a Vivi. Vivi. Sí. A ver si se reconecta. Supongo que se reconectará. Espero que pueda. Si no, cerramos y nos volvemos a reconectar todos. Bueno. Ahí está. Llegó Vivi. Ok. Sí. Buenísimo. Bueno, no sé si... estamos. ¿Estamos? Se me fue, no sé qué pasó, que se me desconectó. Ya volví. No pasa nada. Si puedo, antes de irme, quiero mandar algunos agradecimientos. Primero, bueno, lógicamente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, mi hermano, mi hermana, a Romy, a Rochi, mi novia, que me acompañan todas. Después a la gente del laboratorio, obvio, a la Vela que me ayudó infinito en todo este proceso, no solo en la parte experimental, sino también en todo lo que es la parte emocional vinculada a una tesis, a un referato, a un paper, toda una experiencia totalmente nueva para mí, me ayudó un montonazo, así que muchísimas gracias. También a los chicos del grupo, a los ACES, a Pablito, a Berta, a Lauro, a Meli, que ayudaron un montonazo en los mismos sentidos que mencioné antes.
A todos los chicos del lago, a los Garcas, a todos los del Ifibine, que bueno, hacen que el día a día sea súper divertido, súper bueno y que realmente den ganas de ir a laburar ahí. Y bueno, después a toda la gente que está viendo la tesis, la que no, pero que me conoce, mis amigos, mis otros familiares, muchísimas gracias por todo, porque sin todas esas personas claramente no estaría acá, así que no quiero olvidarme de agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas. Bueno. Es lindísima, la parte de agradecimientos es lindísima, ¿cómo arranca? La rompe. Sí, está bueno. Como toda una reflexión de, estoy diciendo todo esto, al final es raros. Sí, al final sí somos raros. Digo que no éramos raros, pero digo, me parece que... Al final, coincidimos mucho con eso, con que éramos raros. Sí. Bueno, muy lindo todo, espectacular. Muy bien, sí. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, no sé, creo que no sé si... Bueno, gracias. Muy bien, Nicolás. Los aplausos virtuales. Aplausos virtuales. Bueno, antes de cortar, les vuelvo a agradecer a los tres muchísimo. Fue además súper enriquecedor, todos los aportes los vamos a tener en cuenta para seguir adelante. Hay un montón de cosas para seguir haciendo. Somos relativamente nuevos en el campo de la virología y del dengue. Quiero agradecer a nuestras colaboradoras, a Andrea y su grupo, y a Sibel y su grupo. Totalmente. Porque obviamente todos estos experimentos fueron posibles gracias al laburo conjunto, que es sumamente enriquecedor. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, como habíamos acordado, es cerrar este meeting y volver a invitar a los tres jurados a otro para que puedan deliberar si tienen algo que deliberar, y después lo sumamos a Nico para dar por terminado este evento y nos quedamos ya todos libres para seguir con el día. Perfecto. Bueno. A mí me va a llegar un link para entrar en sala de espera, ¿no? A vos te va a llegar para entrar en sala de espera. Ponete barbijo. Perfecto. Bueno. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Empiezan complicaciones, puede enfermarse alguno, que también no es algo menor, y entonces ahí me hizo entrar en razón, y sí, obvio que estuve totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, lo último que tenemos para decirte es que por unanimidad este jurado decide que la calificación que tu tesis merece, Nico, es sobresaliente, obviamente, un 10. Súper bien. Bueno, muchísimas gracias, mucha felicidad. Sí. Gracias. Bueno, y que nada, y que festejes de la manera que mejor se pueda en medio de todo esto, no importa, después hacemos acá el asadito, el vinito, el abrazo viene después, pero ahora festeja como puedas. No, total, acá en casa con la familia. Brindaremos virtualmente. Un brindis por Zoom, claro, tal cual. Hoy levanto una copa por vos. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres, un gusto, y seguiremos en contacto, porque creo que hay un montón de puntos en contacto con los tres. Así que... Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Nico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego, Paula, Viviana, obviamente Vela, y a todos los que están viendo también les mando un saludo. Felicitaciones. Un beso. Gracias. Un beso para todos y que sigan todos bien. Un beso a todos. Cuídense mucho. Chao.